El dólar ha trepado a más de 7.700 guaraníes con relación a la moneda más importante del mundo. ¿Por qué sube el dólar? ¿Cuáles son sus efectos? Pero nosotros aquí no vamos solamente a hablar sobre las causas y las consecuencias. Vamos a hablar de algo más de fondo, de un sistema financiero internacional que, en alianza con los bancos centrales, están destruyendo nuestros salarios. Usted, señora, y usted, señor, ganamos con usted menos dinero porque sencillamente hay un problema de fondo del cual nadie habla. Aquí lo vamos a hacer. Empezamos. El dólar norteamericano está trepando prácticamente a más de 7.700 guaraníes con relación a la moneda más importante del mundo. Y esto tiene una explicación que nosotros aquí, por supuesto, lo vamos a desarrollar. También vamos a estar hablando sobre las consecuencias de este aumento del dólar. Pero nosotros no vamos a detenernos en las causas y en los efectos, que es lo que generalmente todo el mundo habla. Los analistas, los académicos, los periodistas, los políticos hablan de esto como una cuestión cíclica. No, esto es sencillamente una cuestión que va a volver a venir, va a bajar el dólar, luego va a volver a subir y en consecuencia nadie le presta atención. Nadie toma en cuenta, por ejemplo, que los deudores en dólares la están pasando muy mal. Imagínese usted que ha comprado un vehículo, una moto o sencillamente una casa o cualquier bien en dólares. Está pagando más. Pero no se piense que solamente el deudor está pagando más. El acreedor, que ciertamente ahora va a percibir en términos de guaraníes más dinero cuando cobre de su deudor, en realidad también se ve perjudicado porque los precios de los productos importados también van a empezar a subir. Va a empezar lo que se denomina un remarcaje en los supermercados y en las tiendas. El 70% de la economía paraguaya está dolarizada. En consecuencia, no se piense que esta es una cuestión solamente que tiene que ver con la cotización del dólar. El dólar está subiendo a nivel mundial y esto es debido a varias causas, desde luego, pero la principal causa está en forma internacional, está en el exterior. La causa está en el aumento que está llevando a cabo y ya de hace varios meses la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando estableció el 5.5% de las tasas monetarias del Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, Federal Reserve. Y en consecuencia, cuando un país como los Estados Unidos coloca una tasa de interés, en este caso por parte de su banca central, en ese porcentaje que es obviamente muy alto, 5.5 para la economía norteamericana es alto, significa que las inversiones que están de alguna manera con intenciones de recaer y radicarse en los países emergentes y que quieren de alguna manera venir a nuestros países, como por ejemplo lo es en esta región el Paraguay, piensan y prefieren de alguna manera ir hacia el dólar norteamericano, hacia la economía norteamericana, porque desde luego la rentabilidad en tasas de interés, que son mucho más fuertes desde luego, y más todavía tomando en cuenta que el dólar es un medio que sirve de atesoramiento, sirve de ahorro, mucho más que cualquier otra moneda, porque es en ese sentido es mucho más estable, está haciendo de que finalmente también aquí en el Paraguay se sienta eso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay menos cantidad de dólares
en nuestro territorio, en el sistema bancario paraguayo, en las casas de cambio, en las financieras, en las cooperativas, en las entidades financieras en general. Y cuando hay menos cantidad de un bien determinado, llámese naranjas o bananas o galletas, y las personas desean seguir comprando bananas, naranjas o galletas, ¿qué es lo que pasa? Pues esos productos, la banana, la naranja y el pan, van a empezar a subir. Lo mismo pasa con el dólar. El dólar es una mercancía y cuando hay menos, entonces empieza a subir. Hay menos porque muchas de esas cantidades importantes de moneda se empiezan a situar hacia la economía norteamericana. Y en términos internos, en nuestro país, también hay menos dólares porque ya en su momento los importadores que están preparando las compras de fin de año también empezaron a comprar dólares para realizar sus compras respectivas en el exterior, para no tener que pagar una suma importante en la cotización. Es muy diferente haber comprado un dólar, supongamos a 7.200, 7.300, que hacerlo ahora a 7.730, por ejemplo. Desde luego, una diferencia que es beneficiosa en este caso para el importador. El importador siempre requiere de que la cotización sea baja. ¿Por qué? Porque si la cotización es baja, entonces necesita menos guaraníes para comprar los dólares. Eso fue una de las causas por el cual también hay que ser sincero. Recuerdo que en la época del gobierno de Alfredo Stroessner se tenía una cotización baja para que precisamente los importadores puedan tener mejores oportunidades de traer productos, porque obviamente el general Stroessner sabía y sus asesores sabían que mucha de la producción que se hacía en el Paraguay no podía abastecer a nuestro mercado y en consecuencia se necesitaba traer productos del exterior. De que se tengan que traer los productos importados no es que esté mal. No se crea que eso significa que esté mal, al contrario. Es muy importante porque al final y al cabo le fue permitiendo, por ejemplo, a nuestros productos lácteos en general y a nuestros productos cárnicos empezar a desarrollar y obviamente de esa manera incrementar su calidad a tal punto que hoy nuestros productos lácteos en general, llámese el yogur, la leche, la manteca, por citar algunos, no tienen nada que envidiar a los productos que antes venían, por ejemplo, de la Argentina y todos de alguna manera consumían esos productos que de luego siempre son muy buenos, los que vienen de ese país. Igual que los del Brasil, por ejemplo. Igual pasaba con la carne. Antes la gente se iba, por ejemplo, a Clorinda a traer un poco de carne porque la diferencia era notoria con la carne paraguaya. Hoy, a nivel regional e incluso si nosotros analizamos nuestra carne puesta en, por ejemplo, en Taiwán, puesta en los países, algunos países asiáticos, puesta en Chile, donde más está ingresando nuestra carne, pues nuestros productos cárnicos realmente tienen una calidad nada envidiable con cualquier otro país. En consecuencia, eso generó también ese ambiente de competencia que es bueno para cualquier empresa y para cualquier persona. Entonces, cuando tenemos menos dólares, lo que tenemos es que el aumento de la mercancía, en este caso llamada moneda dólar, empieza a subir. La causa, vuelvo a insistir, es exógena por el tema del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, que lo colocó en 5.5, un hecho realmente histórico. Nunca antes en la economía norteamericana en los últimos 22 años se había llevado a cabo esa situación. Y obviamente aquí también tenemos dos elementos concretos. Una, que los importadores empezaron a adelantarse a esa situación y empezaron a comprar más dólares para poder comprar y tener la disponibilidad para sus compras y traer lo que se llaman las mercaderías para la puesta en venta para fin de año. Y también, hay que ser sinceros, no están ingresando en la debida cantidad, la cantidad de dólares
por la producción, exportación de nuestros productos, especialmente llamados commodities, como lo es la soja. Nosotros tenemos una buena producción de soja, ciertamente, pero ¿qué es lo que ocurrió en los últimos meses en el mundo? Los Estados Unidos de Norteamérica y el Brasil tienen hoy día una superproducción. Y al haber, en este caso, al revés de lo que pasa con el dólar, al haber mucha cantidad de soja en los mercados internacionales, pues los precios que se cotizan en los mercados, al haber mucha cantidad, empiezan también a subir. Entonces, se venden casi toda la soja, especialmente del Brasil y de los Estados Unidos, y de esa manera nosotros ingresamos en los mercados internacionales, pero ya los precios, como ya sabemos, están por debajo de lo que se hubiera deseado por parte de nuestros productores. Ese también es un elemento importante, a lo cual se podría agregar también el hecho cierto de que muchas personas, particulares, en particular personas que vienen de Bolivia, es decir, bolivianos, empezaron también a comprar muchos dólares del mercado minoritario aquí en Paraguay. Y lo hicieron porque sencillamente allá el dólar tiene un grave problema. El Banco Central de Bolivia tiene un problema que ya no puede estar cortando los picos de cotización porque se le ha acabado prácticamente las reservas internacionales. Hablando de reservas internacionales, hay que decir que en la Banca Central del Paraguay, el Banco Central del Paraguay ya prácticamente dispuso de más de 1.000 millones de dólares para precisamente dotar al mercado financiero de más cantidad de esta moneda para que de esa manera baje la cotización. Pero como yo he dicho ayer en mi escrito, y ustedes lo pueden acceder ahí en el diario La Nación, parte de mi escrito, porque aquí en BM Online, en Canal Educación, podemos explayarnos con mayor tranquilidad, porque obviamente al hablar uno tiene la posibilidad un poco de manejar un poco más las cuestiones conceptuales. En el diario cuando uno escribe, por supuesto, y dado el espacio, muchas veces uno no puede desarrollar toda la idea. Pero de todas maneras, ustedes, los que quieran, y yo sé que hay varias personas, como ya me preguntaron ayer y hoy, pueden acceder a mi escrito del día de ayer, ahí en la categoría Voces del diario La Nación, donde hablo precisamente de que este problema le está causando un grave, pero realmente grave inconveniente a la gente. Porque, vuelvo a insistir, no se crea que solamente acá los perjudicados son los deudores en dólares. Es toda la economía paraguaya. Así como hemos visto, obviamente, lo que ya está ocurriendo con una cotización que ha pasado ya los 7.700. Y ojo con esta cuestión, y quiero darle ahí una suerte de amable y respetuosamente una advertencia al Ministerio de Economía, o en este caso al Gobierno Nacional y también al Congreso, porque el presupuesto está siendo calculado en 7.550, máximo 7.600 el dólar. Pero el dólar ya está por encima de eso que se calculó para el año que viene. Está en 7.730. En consecuencia, todo va a empezar a ser más caro. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y este es el motivo por el cual quiero conversar con ustedes, ¿cuál es el problema acá de fondo? ¿Por qué nosotros tenemos que estar permanentemente dependiendo de una moneda que realmente hoy ya no representa los derechos de libertad y propiedad de los norteamericanos? No representa ni la libertad ni la propiedad de los norteamericanos y mucho menos representa a nuestra libertad y nuestra propiedad. Y no me refiero solamente al dólar, me refiero al mismo guaraní. Es cierto, yo no niego que nosotros hemos hecho un importante avance en la estabilidad monetaria. Pero la gente de la calle, usted señora, usted señor, se estará preguntando,
pero ya no me alcanza más mi dinero. Parece que en cantidad de moneda y billetes tengo igual. De hecho, tengo igual. Pero en la cantidad para comprar en términos reales, entonces cada vez gano menos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y mire, usted señor, que este no es un problema solamente del guaraní, es un problema mundial. Por fortuna, y quiero aclarar bien esto, el Banco Central del Paraguay ha logrado una independencia, entonces nuestro índice de inflación no es tan alto comparado con otros países. Todavía nosotros estamos de alguna manera ordenados en nuestra casa. Pero, y esto es algo que quiero que usted subraye y lo ponga así en negritas. Todo esto es insuficiente, porque el problema no es el dólar en sí misma o la cotización en sí misma. El problema está en otra parte. Y este es el tema de fondo que quiero explicarlo lo más sencillo posible, porque es cierto, este es un tema que tiene mucho que ver con el sistema bancario, el sistema denominado de la política monetaria, fiscal, y van a ver que en realidad, y lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla, porque cuando usted señora y usted señor se da cuenta que cada vez menos le da su dinero, que no puede comprarse lo que quiere, que no le puede educar a su hijo como desearía, pues tenemos que mirar a un elemento que nadie mira y porque cree que el Banco Central, los técnicos, los doctores en finanzas, en economía, en política económica, ellos se van a encargar. Pues precisamente por ello estamos mal. Son ellos los que nos han llevado a esta situación. Entonces, señores, cuando el Estado paraguayo ya gasta el 40% de nuestra riqueza, pues algo está mal, señores. Esto no está bien. Y todavía les digo más. Comparado con otros países, todavía nosotros tenemos mucho mejor orden internamente. Porque si nosotros analizamos lo que pasa con los Estados Unidos, el endeudamiento, la deuda pública de los Estados Unidos llega a más del 125% de su riqueza. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? O sea, los Estados Unidos deben más de todo lo que produce. Esto es una burbuja. Eso es lo que en términos de la economía internacional se denomina una burbuja. Una burbuja que en cualquier momento va a estallar. Una burbuja que cuanto más grande es, más delgada es su capa. Entonces así con una aguja o sencillamente apenas le pasa al lado y explota. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, muchas veces la gente piensa, ¿por qué yo no gano más? ¿Por qué no tengo las comodidades que podría tener? Si yo trabajo 8 o 12 horas diarias. Yo soy una persona que trato de hacer bien las cosas. Pues tenemos que empezar a mirar, y esto es lo que yo le quiero decir a la gente, así enfáticamente. Tenemos que empezar a mirar el sistema bancario, señores. Porque el sistema bancario junto con el Banco Central están destruyendo la moneda. Entonces tenemos que irnos a los temas conceptuales para entender, porque esto, los técnicos, los tecnócratas, lo que quieren que esto no se toque, porque nadie va a hablar de esto en ninguna parte, desde luego que nos van a tocar, porque, ¿saben por qué? Porque le vamos a sacar el velo, le vamos a sacar la careta por el cual nosotros le vamos a poder señalar a ellos, a estos que se sientan en sus cómodas oficinas, porque ellos son los culpables de este sistema financiero que está destruyendo nuestra libertad y nuestra propiedad. Y destruye nuestra libertad y propiedad porque la moneda debe ser un medio de intercambio para que yo pueda comprar y vender, y tiene que ser un medio de ahorro. Pero si con el dinero que tenemos yo no puedo comprar ni ahorrar, entonces tenemos un problema. El problema se inició
a partir del año 1913 y en particular hacia el año 1934, y ahora estamos pagando los platos rotos de este sistema que se fortaleció en el año 1973, correctamente digo, 1973, cuando el presidente Richard Nixon en Estados Unidos desvinculó totalmente, venía de a poco. Eso ya empezó, como yo le dije, en 1913, 1934, y en el año 1973 se desvinculó el sistema bancario y financiero de los Estados Unidos totalmente del dólar. Ya no dependía del patrón oro. Ya no dependíamos del patrón oro. Y al no depender del patrón oro, desde luego, al no tener un ancla que les impida de alguna manera financiar los déficits y la inflación que ellos mismos creaban, entonces empezó esa burbuja. Una burbuja que nos está llevando a varios temas también, que en otra ocasión voy a hablar, que tiene que ver con el tema de la moneda única, que tiene que ver con la moneda digital y con una moneda dirigida ¿por quién? Por algunos nomás, para que la gente quede atada a una moneda por el cual se le va a subvencionar a esa moneda, y al final y al cabo nosotros vamos a tener que vivir con esa moneda espúrea, con esa moneda sin poder adquisitivo y sin una moneda donde realmente nosotros elijamos. La moneda la tenemos que elegir nosotros, señores. La moneda no tiene que estar en manos del Estado. Cuando los gobiernos del mundo, esto empezó, como le estaba diciendo, 1913, 1934 y 1973. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, que hay que ser sincero, es la fuerza de la economía mundial, junto con Inglaterra, Holanda, Alemania, empezaron, y especialmente Estados Unidos, empezaron a salirse del patrón oro. No hubo ningún ancla que les pudiera decir, ustedes no pueden seguir emitiendo más billetes y monedas sin tomar en cuenta la cantidad y el valor de oro que hay. El oro no les gusta a los políticos. El oro no les gusta a los analistas mainstream. ¿Quiénes son los analistas mainstream? Los neokeynesianos que tenemos hoy. Todos ellos dicen, cuando se habla del patrón oro, eso es una época del pasado, te dicen. Esa es una fábula. Y no es así, señores. La única forma de mantener una moneda que pueda concitar e incentivar la cooperación social y para que la gente realmente esté protegida del gobierno es que la moneda ya no sea creada por el gobierno. Y esa es la moneda fiat, la moneda que eligen los burócratas. Y todo empezó en términos del análisis económico. Ustedes saben que el primer avance para la creación de una moneda estatal fue el hecho de que se creyó, los muchachos allí, los técnicos, los iluminados, los Illuminati, empezaron a decir en los textos académicos, en los centros de estudio, en las universidades y en los partidos políticos, empezaron a decir lo siguiente: que para manejar la cantidad de dinero que hay en el mundo, lo que había que tocar es las tasas de interés. Si yo pongo una tasa de interés alta, pues obviamente el dinero va a ir ¿hacia dónde? Hacia el Banco Central. Porque el Banco Central empezó a adquirir un rol preponderante. Desde luego, si yo, supongamos yo soy el Banco Central y le digo a los bancos, supongamos que aquí tengamos 10 bancos. Miren, señores, si ustedes me depositan en mi cuenta del Banco Central, yo les voy a pagar este tipo de tasa de interés. ¿Qué van a hacer los bancos? Porque a los bancos le podrían prestar a los consumidores, a los que quieran de alguna manera adquirir préstamos, pero le prestarían a 1.5 o 2. Yo, Banco Central, le digo, no le presten tanto dinero ahora a la gente. Depositen su dinero en mi cuenta.
Y eso es lo que hace el Banco Central y es lo que está haciendo ahora la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuando coloca el 5.5, lo que está haciendo es convertirse la Reserva Federal de los Estados Unidos en una aspiradora. Todos desean colocar su dinero en la banca central. Y en consecuencia, ¿qué es lo que están haciendo de esa manera? Al disminuir la cantidad de dólares o de la circulación de dólares en el mercado, empieza a disminuir también la inflación. ¿Y cómo empezó la inflación? Con la pandemia. Ellos fueron los que originaron la inflación en su momento y ahora, como se dan cuenta que no están pudiendo controlar la inmensa cantidad de dinero que utilizaron a través del sistema bancario a nivel mundial, ahora se dan cuenta que tienen que subir las tasas de interés. Entonces, aspiran nuevamente la cantidad de dinero que ellos mismos originaron cuando hacia el año 1920 habían bajado las tasas de interés. Las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos se llegaron a colocar en 1.5. Imagínense ustedes lo que eso es. ¿Qué es lo que hizo la banca central o la Reserva Federal de los Estados Unidos? Sencillamente, ese dinero que antes existía le empezó a dar, en este caso le empezó a dar a la banca central y la banca central le empezó a distribuir por todas partes. Cuando había demasiado dinero en el mercado, entonces, ¿qué es lo que sobrevino? Pues la inflación. Y cuando vino la inflación, la gente se dio cuenta que en un primer momento, aproximadamente el primer año, hay un auge. Hay más dinero, la gente parece que tiene mayor capacidad de compra. De hecho, tiene un aumento en su poder adquisitivo porque hay más moneda y billetes en el mercado. Pero es una moneda artificial. Es decir, es una cantidad de dinero artificial. Y eso originó, al cabo de un año, inflación. ¿Y qué hizo nuevamente ahí la Reserva Federal de los Estados Unidos? Pues la Reserva Federal de los Estados Unidos lo que hizo ahora y lo que está haciendo ahora en particular es subir las tasas de interés en ese porcentaje que le había comentado al comienzo del 5.5 y en consecuencia se convierte en una aspiradora. Todo el mundo, desde luego, prefiere colocarlo en el sistema financiero, en la Reserva Federal, ese dinero porque le rinde una cantidad de dinero superior a lo que le haría el mercado. Pero este mecanismo del cual estoy hablando es un mecanismo artificial. Entonces esto es un círculo vicioso, señor. Suben las tasas de interés cuando quieren bajar la inflación para que haya menos dinero. Cuando se dan cuenta de que la inflación ha bajado y la economía empieza a enfriarse, es decir, parece que hay poco dinero, poco circulante, nuevamente ellos bajan las tasas de interés y empiezan a tirar otra vez dinero. Esto es un círculo vicioso y esto es lo que ha provocado las depresiones. Es lo que se dice en economía los ciclos económicos. Los ciclos económicos de auge y de baja de la economía no es provocado por la economía de mercado, no es provocado por el capitalismo liberal, es provocado por el estatismo, es provocado por el mismo Estado. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? En el mundo, los Estados Unidos se ha convertido en una aspiradora de dólares y de luego tiene la capacidad de hacerlo. Porque pese a todo lo que está sufriendo los Estados Unidos sigue siendo la economía privada más fuerte del mundo. Pero los propios Estados Unidos tienen ese problema. Su Reserva Federal. A propósito, ¿ustedes sabían que la Reserva Federal de los Estados Unidos es en realidad una suma de bancos privados coaligados con el Estado? ¿Ustedes sabían que la Reserva Federal, formada por varios bancos, son los que tienen la mayor cantidad de depósitos del gobierno, bonos del Tesoro de los Estados Unidos en su contabilidad? ¿Y cómo es esto? La propia Reserva Federal tiene los bonos del Tesoro resguardados en sus propias arcas.
¿Pero acaso la Reserva Federal no es el Banco Central? Pues es el Banco Central, pero formado por bancos privados. Y en consecuencia la gente se preguntará, ¿pero acá qué está pasando entonces? Y es muy sencillo. Ellos tienen el control del sistema bancario. Y esto no es solamente de Estados Unidos, es de todos los países. En la Unión Europea pasa lo mismo. La banca central europea tiene el control de las tasas de interés. Entonces ahí vino la idea de que con las tasas de interés nosotros podemos corregir los déficits. Ahora ya no se piensa tanto, se sigue analizando. Pero hoy en día, en el siglo XXI, ya muchos gobiernos, muchos analistas, entre comillas, muchos doctores, empiezan a decir, y obviamente eso lo dejan en sus libros para que los jóvenes lo lean y sean confundidos. Están todos confundidos en las universidades. ¿Cómo vamos a tener más dinero? Dicen. Si cada vez más necesitamos pagarle a la gente, a nuestra clientela. Y ustedes saben que ya no se piensa en subir tanto los impuestos. No vamos a subir tanto los impuestos porque si se suben los impuestos, esto nos crea un problema para la siguiente elección, ellos dicen. ¿Y ustedes saben qué hacen? Juegan con las tasas de interés de la banca central. Nadie se da cuenta casi de eso. Nadie habla de eso. Porque desde luego, con las tasas de interés se hace un juego entre la banca central y el sistema bancario. ¿Para qué? Para sacar y meter mayor cantidad de dinero. Necesito más dinero, pues muy sencillo, muy sencillo. Subo las tasas de interés y se llenan finalmente el sistema bancario, en este caso la banca central, se llena de dinero. Necesito ahora de que haya la economía vuelva otra vez a funcionar. Y es muy sencillo. Necesito que haya más cantidad de monedas y billetes en el mercado. ¿Qué voy a hacer? Bajo las tasas de interés y le vendo a los bancos y a las financieras. De estos señores nadie habla. ¿Saben por qué? Porque hay muchos intereses creados. Intereses multimillonarios. Y es una forma de mantener el sistema bancario mundial en manos de algunos grupos que lamentablemente tienen como objetivo final, el objetivo final es imponer una sola moneda en el mundo, así como se probó de hecho y se está probando con la Unión Europea a través del euro. Que si uno le preguntara, por ejemplo, a los granjeros, a la gente común, a los productores, a la gente común de Europa, ustedes se van a dar y se hiciera realmente un sondeo, un estudio sobre la realidad de los europeos, yo les puedo asegurar que la respuesta va a ser: no queremos saber más nada de la Unión Europea. No porque no querramos ser europeos, sino porque ellos están destruyendo Europa. Lo mismo pasa con los Estados Unidos. Cuando se creyó que las tasas de interés era la forma de tener más moneda en el mercado o sacar más moneda, pues se dijo: señores, dejemos ahí un poquitito de lado, cada tanto vamos a tocar la política fiscal. Lo que vamos a tocar nomás es la tasa de interés. Y ese es el tema de fondo, señora, señor. No es un tema del cual, desde luego, la gente va a hablar porque parece que está como escondido bajo una suerte de tecnicismo, que no es nada técnico. Por ejemplo, las tasas de interés, ¿cómo se crean realmente las tasas de interés? ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés no se puede bajar o solamente subir a través del órgano Estado que crea y saca dinero de manera artificial. Esa no es una tasa de interés. La tasa de interés en términos económicos, como es, y lo dice la economía natural del sentido común, la economía verdadera, genuina, la tasa de interés surge por la necesidad que tienen las personas de querer ahorrar lo que no van a consumir ahora
y lo van a mantener para el futuro. Entonces, si yo tengo 100 y ahorro 10, eso lo deposito en una cuenta. Y cuando lo deposito en una cuenta, supongamos yo deposito en el banco 10 de esos 100 que tengo, pues ese 10 se puede ser utilizado ciertamente para que el banco pueda volver a prestar. No hay ningún problema. De hecho, yo no estoy en desacuerdo con los bancos, con el funcionamiento, pero tiene que ser una banca libre, no una banca estatizada como la que hoy tenemos. Entonces, el depositante A, que ha dejado de utilizar su dinero, se abstiene de consumir su dinero y coloca en el banco A su dinero, supongamos de ese 100 coloca 10, pues hace trabajar su dinero. ¿Qué hace el banco? Pues sencillamente lo que hace es cobrarle al que ha depositado su dinero una tasa de interés para resguardarlo ahí su dinero y para cobrarle obviamente su ingreso determinado por haber prestado su dinero. Y de luego también le cobra dinero al que sacó ese dinero a través del sistema de préstamos. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y ahí está el meollo nuevamente de la cuestión. La persona depositó 10, el banco tiene 10, pero el banco no solamente empieza a prestar 10, empieza a prestar 50. ¿De dónde salió la otra plata? Salió de ese mecanismo que utiliza con el Banco Central. Y en consecuencia, la mayor cantidad de dinero que hay en el sistema financiero ya no es un mecanismo natural, es un mecanismo espúreo artificial que sencillamente lo utiliza la banca central para determinar los precios, en este caso de las cotizaciones, pero de manera ya no natural. Hoy ya no representa la cotización y no se hace de manera natural, porque hoy el dólar, el euro, el guaraní y todas las monedas del mundo tienen un jugador por el cual ellos son los responsables de la pérdida de nuestro poder adquisitivo, que se llama sencillamente el Banco Central. Un modelo de expoliación de nuestro dinero del cual nadie habla. Y lo hacemos aquí de luego porque todo el mundo le coloca en un pedestal al Banco Central. Todo el mundo habla de la tasa monetaria del Banco Central. La Reserva Federal, dicen los analistas, 5.5. Pero ¿cómo hizo eso? Esa es la cuestión a analizar. La moneda debe ser una defensa de nuestra libertad y nuestra propiedad. Muy bien, muchas gracias por la atención.